¿Fue el ataque con drones a la residencia de Putin en Novgorod solo una provocación o es la pieza clave de un plan capaz de cambiar el rumbo de la guerra? Hoy cuestionamos quién realmente mueve los hilos y qué intereses se esconden tras cada movimiento en este tablero peligroso. Este evento, para muchos, puede parecer uno más de la larga cadena de agresiones que han sacudido Europa Oriental en los últimos años, pero hay mucho más en juego de lo que parece a primera vista. Hace apenas unas horas, varios drones impactaron la residencia presidencial rusa, situada en la región de Novgorod. Este incidente ocurrió exactamente cuando Volodymyr Zelensky aterrizaba en Estados Unidos, donde celebró reuniones cruciales, incluso con Donald Trump. La coincidencia va más allá del azar. Sugiere una sincronización precisa, pensada para influir en decisiones y percepciones de los principales actores internacionales. Recordemos que en la historia moderna, los ataques sincronizados han sido utilizados como herramientas para enviar mensajes claros. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, la crisis de los misiles en Cuba mostró cómo cada movimiento, por pequeño que fuera, podía tener repercusiones globales. No fue un ataque aislado, sino una operación calculada que, independientemente del desenlace inmediato, favorecía a Occidente. Si el golpe mostraba vulnerabilidad rusa, reforzaba la imagen de debilidad del Kremlin. Si fracasaba, igual podía provocar una reacción rusa que justificara nuevas sanciones o más ayuda militar a Ucrania. En esta jugada, cualquier resultado servía para inclinar la balanza a favor de Occidente en la narrativa global. Pensemos en cómo, durante la Guerra de Vietnam, cada incidente era explotado mediáticamente, tanto por Estados Unidos como por la Unión Soviética, para justificar sus posiciones y acciones en el tablero internacional. Pero el Kremlin trastocó el guión. En vez de responder con represalias inmediatas, optó por una fría pausa estratégica y abrió canales diplomáticos directos con Washington. Con esta sangre fría, Rusia evitó la trampa de reaccionar impulsivamente, negando a sus adversarios la oportunidad de señalarla como agresora ante la comunidad internacional. Esta táctica recuerda al ajedrez, donde a veces lo más sabio es sacrificar una pieza menor para evitar una catástrofe mayor y preparar un contraataque más efectivo. Aquí reside el verdadero riesgo. Si subestimamos la respuesta estratégica rusa, corremos el peligro de perder de vista la magnitud del momento. No solo está en juego la seguridad de una residencia presidencial, sino la estabilidad de toda la región, la credibilidad de las potencias globales y, sobre todo, la vida de millones de civiles que habitan cerca de los focos del conflicto. Pensemos en el caso de la crisis de los Balcanes en los años 90, donde una serie de movimientos mal calculados llevó a una guerra devastadora y a la reconfiguración de las fronteras europeas. Para desentrañar lo que realmente está en riesgo, debemos analizar cómo se gestó esta provocación y qué buscaba cada bando en esta partida, que ahora entra en una fase mucho más peligrosa. Entender el contexto es esencial para anticipar posibles desenlaces y para no caer en la trampa de la simplificación mediática, que a menudo ignora los matices y las raíces profundas de los conflictos internacionales. Veamos cómo la secuencia de los hechos revela las intenciones ocultas de ambos bandos. Solo así podremos anticipar hacia dónde se dirige el conflicto. Como en la célebre partida de ajedrez entre Bobby Fischer y Boris Spassky, cada movimiento está cargado de simbolismo y consecuencias. Detrás de cada dron lanzado, existe una estrategia que va mucho más allá del simple enfrentamiento militar. Es una partida de ajedrez global, donde cada jugada puede inclinar el equilibrio del poder internacional. Los drones, más allá de su capacidad destructiva, se han convertido en símbolos de la guerra tecnológica y de la nueva era de los conflictos, donde la información y la percepción pesan tanto como la fuerza bruta. La noche entre el 28 y el 29 de diciembre quedará marcada como el instante en que la tensión se disparó. En ese preciso momento, una operación coordinada envió varios drones hacia la residencia presidencial rusa en la región de Novgorod, mientras el presidente Zelensky estaba a miles de kilómetros, protegido por el escudo diplomático de Estados Unidos. Este tipo de ataques, diseñados para coincidir con eventos diplomáticos, son una táctica recurrente en la historia contemporánea.
Por ejemplo, durante la Guerra Árabe-Israelí de 1973, los ataques sorpresa coincidieron con festividades religiosas para maximizar el impacto psicológico. El plan, orquestado por asesores occidentales, buscaba aprovechar esa ausencia, golpear cuando la figura máxima de Rusia estuviera lejos, envolviendo el acto en una narrativa de audacia ucraniana y precisión táctica. Pero el verdadero objetivo era más profundo y calculado. No se trataba solo de un golpe militar, sino de una maniobra para manipular percepciones y forzar decisiones políticas en los principales centros de poder mundiales. Según la lógica anglosajona, dos escenarios garantizaban ventajas para Occidente. Si el ataque tenía éxito, Rusia quedaría expuesta como vulnerable, incapaz de proteger ni siquiera a su propio líder. Esa imagen de debilidad buscaba erosionar la confianza en el poder militar ruso, empujando a Europa a exigir más armas y fondos para Ucrania, mientras las principales capitales occidentales repetían el relato de una Rusia disminuida y derrotada. Recordemos cómo en la Segunda Guerra Mundial, la caída de París en manos alemanas fue utilizada por la propaganda nazi para desmoralizar a los aliados y convencer a otras naciones de la inevitabilidad de su avance. Sí, en cambio, todos los drones eran neutralizados, pero el Kremlin respondía con furia y desproporción. Occidente tendría la excusa perfecta para acusar a Moscú de agresión brutal. Este resultado también beneficiaría a Kiev, que podría reclamar mayor apoyo y justificar la prolongación del conflicto ante el público internacional. En ambos casos, Occidente se posicionaba como árbitro moral y estratégico, acorralando a Rusia en el juicio mediático global. Un ejemplo similar fue el incidente del Golfo de Tonkin en 1964, que permitió a Estados Unidos justificar su intervención masiva en Vietnam. Así, la operación no solo involucraba explosivos, sino un cálculo frío. Occidente ganaba en cualquier desenlace, ya fuera exponiendo una Rusia débil o señalando su supuesta ferocidad. El objetivo final era manipular la percepción mundial, alimentar la maquinaria mediática y asegurar un flujo constante de ayuda militar y financiera a Ucrania. Este tipo de estrategias han sido vistas en conflictos como el de Siria, donde cada bombardeo era inmediatamente seguido por campañas de información y desinformación a escala global. No entender este trasfondo es ignorar cómo se construyen los relatos que moldean la guerra, cómo se manipulan los apoyos y cómo, jugada a jugada, se define la opinión pública global. La batalla real no solo ocurre en el terreno, sino en los despachos y los titulares, donde se decide quién será la víctima y quién el agresor. Pensemos en cómo la guerra de Irak fue precedida por una intensa campaña mediática sobre armas de destrucción masiva, una narrativa que luego se demostró falsa, pero sirvió para justificar la invasión. Este ataque marca un punto de no retorno. La diplomacia queda relegada y la respuesta rusa se prepara para cruzar nuevos límites. La escalada parece inevitable, y cada movimiento redefine el riesgo para toda la región. En este sentido, la historia nos enseña que los puntos de no retorno, como el asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914, pueden desencadenar conflictos de escala mundial. La verdadera batalla se libra en despachos silenciosos y llamadas cifradas, no solo bajo el cielo tenso de Nóvgorod. Mientras el mundo aguardaba una reacción inmediata del Kremlin tras el ataque con drones, algo mucho más calculado tenía lugar lejos de los focos. Sergei Lavrov, el canciller ruso, guardó silencio casi 24 horas. Ese mutismo estratégico sirvió para abrir canales directos con la Casa Blanca, lejos del bullicio mediático. Este tipo de pausas calculadas recuerda a la diplomacia secreta que precedió a la firma de los acuerdos de Camp David en 1978. Simultáneamente, Vladimir Putin eligió informar personalmente a Donald Trump sobre el atentado. La llamada privada sorprendió al expresidente estadounidense, quien, según fuentes cercanas, reaccionó con incredulidad y rechazo. Trump dejó claro que no esperaba una acción tan audaz y advirtió que el incidente podría influir en su postura hacia Ucrania y Zelensky. Este contacto directo rompió la coreografía habitual de la diplomacia pública, trasladando el pulso político de los platós
a líneas seguras e invisibles. En la historia, los contactos directos entre líderes han cambiado el curso de los acontecimientos. Baste recordar la famosa línea roja telefónica establecida entre Washington y Moscú tras la crisis de los misiles. La respuesta rusa fue inesperada. En vez de caer en la provocación, el Kremlin calificó el ataque como terrorismo de Estado. Esta etiqueta endureció la posición de Moscú y descartó rotundamente cualquier posibilidad de encuentro directo entre Putin y Zelensky, precisamente la opción diplomática que Estados Unidos había tratado de imponer. Al redefinir el marco del conflicto, Rusia desmantela el relato occidental de víctima y agresor, dejando a Washington y a Europa con menos margen para exigir concesiones inmediatas. De manera similar, durante la Guerra de Corea, la negativa de China a negociar bajo ciertas condiciones alteró el equilibrio de poder y prolongó el conflicto. El resultado: la presión mediática pierde eficacia cuando los líderes optan por una diplomacia a puerta cerrada. Pero la postura rusa más rígida y la negativa a dialogar con Zelensky elevan el riesgo de nuevas escaladas, con consecuencias que podrían alterar de raíz la seguridad europea y la estabilidad regional. El precedente de la crisis de los misiles en Turquía en 1962 demuestra que cuando las partes se niegan a dialogar, el riesgo de confrontación directa aumenta exponencialmente. Ignorar esta maniobra puede salir caro: perder la capacidad de anticipar el próximo movimiento ruso y subestimar la metamorfosis de su política exterior. La calma del Kremlin no es debilidad, sino el preludio de un contraataque selectivo. Ahora, Estados Unidos y Europa se enfrentan a una Rusia que reescribe las reglas del juego. Este fenómeno no es nuevo. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética sorprendió en varias ocasiones a Occidente con respuestas inesperadas, como la invasión de Hungría en 1956 o la entrada en Afganistán en 1979. Pero, tras este cambio de tablero, ¿cómo afectará la nueva postura rusa a los aliados de Kiev y a la estrategia de Occidente? La tensión se traslada a otro nivel, donde cada movimiento puede desencadenar una respuesta impredecible. El caso de la crisis del Canal de Suez en 1956 demuestra que, cuando las potencias redefinen sus límites, los aliados pueden verse forzados a replantear sus estrategias o asumir riesgos no previstos. ¿Estamos, acaso, al borde de una escalada devastadora, o asistimos al entierro de las últimas esperanzas diplomáticas? La historia está llena de momentos en los que una sola decisión desencadenó una cadena de eventos incontrolables. Pensemos en el Pacto de No Agresión entre Alemania y la Unión Soviética en 1939, que apenas meses después se rompió, dando paso a la mayor conflagración de la historia. En las horas recientes, Moscú ha sentenciado que no habrá negociación. La respuesta al ataque con drones sobre la residencia presidencial será militar, no política. Ucrania y sus aliados occidentales quedan suspendidos en una niebla de temor. Nadie sabe cuál será el próximo objetivo, ni cuándo caerá el golpe. Esta incertidumbre recuerda a la atmósfera previa a la ofensiva del Tet en Vietnam, cuando la imprevisibilidad del enemigo desestabilizó la moral y la planificación estadounidense. El canciller ruso ha sido tajante. Moscú advierte que la lista de blancos está completamente abierta. Kiev no puede anticipar si la represalia apuntará a un edificio gubernamental, una infraestructura crítica o incluso a una figura esencial. El mensaje es brutalmente claro: las normas han cambiado, y ningún actor puede considerarse fuera de peligro. En la historia reciente, la doctrina de la inseguridad total fue aplicada por Israel tras ataques terroristas, expandiendo su radio de acción militar a países vecinos. No solo Ucrania es amenazada. Rusia lanza una advertencia directa a Europa. Cualquier nación que reciba a Volodymyr Zelensky podrá ser considerada objetivo militar. Esta amenaza, antes retórica, cobra peso real tras la ruptura del diálogo. La mera presencia de líderes extranjeros en Kiev ahora implica un riesgo tangible. Durante la Guerra Fría,
La visita de líderes occidentales a Berlín Occidental era vista como una provocación directa por Moscú, generando constantes crisis diplomáticas. Más inquietante aún es la posible expansión de las demandas rusas. Si antes limitaban su ambición territorial a 4 regiones, ahora se especula con la anexión de 8. Zonas decisivas como Odessa y Mykolaiv entran en la ecuación. El acceso al Mar Negro se convierte en un objetivo irrenunciable para el Kremlin. Esta ampliación recuerda a la anexión de los Sudetes por Alemania en 1938, un movimiento que cambió el equilibrio de poder en Europa Central. La atmósfera en Kiev y en las principales capitales europeas es de tensión máxima. No existen pistas sobre el calendario ni la naturaleza de la ofensiva rusa. ¿Serán ataques selectivos contra infraestructuras clave? ¿Operaciones dirigidas a líderes? La incertidumbre pesa como una losa sobre los centros de decisión occidentales. Durante la crisis de los misiles en Cuba, la incapacidad de prever el próximo paso soviético mantuvo al mundo al borde del abismo durante 13 días. Un solo error de cálculo por parte de los líderes europeos podría desencadenar consecuencias irreversibles. Subestimar la gravedad de las amenazas, acoger a Zelensky o mantener delegaciones en Kiev pondría en jaque no solo la seguridad ucraniana, sino la de todo el continente, e incluso la vida de mandatarios extranjeros. En el pasado, errores de cálculo similares llevaron al colapso de alianzas enteras, como ocurrió con la caída de la Liga de las Naciones tras la invasión italiana de Abisinia. El equilibrio internacional se tambalea. Lo que se decida en estas horas definirá no solo el destino de Ucrania, sino la seguridad europea y el nuevo orden global. Cada paso es una apuesta arriesgada, cuyas consecuencias podrían ser imprevisibles. La historia demuestra que momentos de tensión extrema, como el bloqueo de Berlín en 1948, pueden tener finales sorprendentes, pero también potencialmente devastadores. Pero, ¿cómo leer estas señales y qué alternativas quedan para quienes observan desde fuera? En el próximo bloque, desgranamos las lecciones urgentes de este pulso y su impacto para la audiencia internacional. La clave está en saber distinguir la información fiable de la propaganda interesada y en aprender de los errores del pasado para evitar repetirlos. ¿Qué enseñanzas deja este pulso entre Moscú y Occidente? El análisis estratégico revela advertencias y oportunidades que no pueden pasarse por alto. Los estudiosos de la estrategia, como Sun Tzu en El arte de la guerra, han advertido desde hace siglos que la información y la preparación son armas tan poderosas como el acero. En la guerra y en la vida, quien no domina sus impulsos está condenado a perder. Los líderes que han marcado la historia, desde Winston Churchill hasta Deng Xiaoping, supieron mantener la calma en los momentos de máxima presión, evitando decisiones precipitadas que hubieran resultado catastróficas. Lo que ocurrió tras el ataque con drones a la residencia presidencial rusa fue mucho más que un simple movimiento militar. Frente a la provocación, Rusia eligió el autocontrol. Evitó responder con furia inmediata, frustrando la trampa mediática que buscaba mostrarla como un actor irracional y agresivo. Este tipo de autocontrol fue clave en la resolución pacífica de crisis como la de los misiles en Cuba, donde la contención evitó una guerra nuclear. Este cálculo fue deliberado. Moscú esperó varias horas, examinó cada variable e incluso mantuvo contacto directo con Washington antes de decidirse. No cedió a la presión de los titulares ni a la urgencia política. Ese es el primer aprendizaje clave. En una crisis, la diferencia entre líderes y manipulados es la capacidad de gobernar las emociones. Los ejemplos abundan. John F. Kennedy demoró su respuesta a la crisis de los misiles para escuchar a todos sus asesores, evitando un desastre. No aceptes nunca la primera versión de los hechos, sobre todo en una era donde la información puede ser tan destructiva como un arma. Es imprescindible investigar, comparar relatos y desconfiar de cualquier afirmación sensacionalista. Quien logra controlar la percepción pública, muchas veces termina controlando el rumbo de la historia. Recordemos cómo, en tiempos recientes, las campañas de desinformación sobre elecciones
han alterado el curso político en varias democracias. La diplomacia fría y la paciencia, aunque menos espectaculares que la represalia inmediata, suelen ser herramientas mucho más poderosas. Quienes actúan sin pensar suelen caer primero. Las grandes potencias lo saben, y por eso emplean la propaganda y la manipulación emocional como armas principales, a menudo sacrificando la verdad y la seguridad de millones. La historia de la propaganda nazi en la Segunda Guerra Mundial ilustra cómo la manipulación de masas puede transformar sociedades enteras. Si no aprendemos de estos episodios, corremos el riesgo de ser arrastrados por la manipulación mediática, no solo en conflictos internacionales, sino también en nuestro día a día. Solo la vigilancia crítica puede evitar que seamos simples testigos de narrativas fabricadas. Ejercicios como contrastar fuentes, analizar el contexto y buscar la motivación detrás de cada noticia son vitales para mantenernos informados y no ser manipulados. La frialdad rusa no solo contuvo la crisis, sino que también elevó las apuestas. Ahora, la pregunta es, ¿qué viene después para la estabilidad regional y mundial? El futuro dependerá de la capacidad de las partes para resistir la tentación de respuestas viscerales y apostar por estrategias a largo plazo. Antes de aceptar la próxima noticia que leas, pregúntate, ¿es realmente la verdad o solo una pieza más en la guerra de narrativas? Esta simple pregunta puede marcar la diferencia entre la manipulación y la libertad de pensamiento. Hoy, distinguir entre hechos y propaganda es tan esencial como saber identificar una amenaza física. La información puede ser un arma silenciosa, capaz de moldear percepciones, influir en decisiones y hasta decidir el rumbo de un conflicto. No basta con leer titulares. Hay que indagar quién gana con cada versión y qué intereses se esconden tras cada palabra. En la era de las redes sociales, donde la viralidad puede amplificar mentiras en cuestión de minutos, el escepticismo informado es nuestro mejor escudo. El reciente ataque con drones a la residencia presidencial rusa y la reacción fría del Kremlin revelan que, tras cada acción, hay un plan meticuloso. No buscan solo impactar a los líderes mundiales, apuntan a manipular la opinión pública global. En este tablero, cada uno de nosotros es una pieza cuya visión puede cambiar radicalmente con cada noticia viral, cada video filtrado, cada comunicado oficial. La historia reciente de las primaveras árabes muestra cómo la información y su manipulación puede encender revoluciones o sofocarlas en pocos días. Saber separar la realidad de la manipulación no es un simple reto intelectual. Puede afectar tus decisiones, tu entorno y hasta tu visión del futuro. Así se moldea la percepción de la estabilidad regional, el riesgo de una escalada militar y la confianza en quienes deciden por nosotros. No subestimes el poder de tu reflexión crítica en un mundo saturado de relatos interesados. Recuerda, la verdad no teme a la investigación, y la mejor defensa contra la manipulación es una mente informada y activa. Te invito a cuestionar todo, debatir y compartir tu análisis. ¿Somos simples espectadores de una guerra informativa o asumimos el deber de ser críticos y responsables con lo que creemos y difundimos? Solo así podremos contribuir a una sociedad más libre y resistente a la manipulación. La próxima vez que un titular impactante cruce tu pantalla, recuerda, la verdad casi nunca es simple, y en tiempos de conflicto, cada dato puede ser un movimiento estratégico. Ejercita tu escepticismo, busca fuentes alternativas y no temas cambiar de opinión si la evidencia lo exige. Solo así podrás navegar con seguridad en la tormenta informativa que define nuestra época.